Ese vacío que está ocurriendo en el concepto tradicional del periodismo lo ocupan las redes sociales. De hecho, son las redes sociales quienes provocan que esa forma de hacer periodismo se haya acabado. Influencias sin precedentes. Plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram, como TikTok, se convierten en plazas absolutamente virtuales donde se intercambian ideas, se forman opiniones, se dan forma a narrativas, se crean, cuando decimos hemos perdido el relato, hemos ganado, se crean relatos. Teniendo en cuenta que hay muchísimas personas ahora mismo en redes que tienen más seguidores que toda la audiencia de la cadena SER, hablando de la radio líder de este país, pues imagínense ustedes dónde estamos y el peligro que eso supone. Porque tú sí sabes, cuando pones la cadena SER, que te vas a encontrar una serie de contenidos verificados por periodistas, por profesionales, por una redacción. El TikToker que tiene 10, 12, 15 millones de seguidores, no sabemos con qué pie se ha levantado, que nos va a colgar, pero sí sabemos que esa influencia va a ser enorme. Ese nuevo poder tiene un enorme peligro. Está demostrando que es un campo de minas en lo que a la veracidad y la fiabilidad de sus mensajes se refiere. A diferencia de los medios tradicionales, que se adhieren a estándares, como se decía, técnicos, sobre todo, y éticos y profesionales. Las redes sociales operan en un paisaje que no tiene regulación alguna y que además las propias empresas de matrices de esas redes no quieren que lo tengan, porque eso supondría tenerse que, no voy a decir autolimitar, pero sí controlar unos contenidos que a ellos no les interesan en absoluto. La proliferación de noticias falsas, de desinformación y de sensacionalismo erosiona la confianza del ecosistema mediático y difumina las líneas entre los hechos y, sobre todo, la ficción. El 90% de lo que vamos a leer en redes sociales es ficción, tengámoslo claro. Tenemos que ser capaces después de ese contenido que nos ha interesado, tomarnos la molestia de saber que solo es una patraña, que es cierto a medias, pero eso no lo solemos hacer. En ausencia de una supervisión editorial, que evidentemente las redes no tienen, son los algoritmos los que dictan qué contenido nos va a llegar a nuestro teléfono. Lógicamente, con el riesgo de que el algoritmo tiene un propietario y ese propietario tiene unos intereses. Están viendo ustedes la pelea ahora mismo entre China y Estados Unidos por quién controla el algoritmo de TikTok. Una pelea entre las dos principales potencias económicas mundiales por quién controla cómo va a ser el contenido de una red social. Esto nos lo dicen hace unos años y hubiéramos dicho que estábamos absolutamente locos. Bien, en estos tiempos complejos, convulsos, donde cada noticia se mezcla con mucha desinformación, con rumores, con opiniones, con bulos, hay que recordar que el periodismo no es un espectáculo, no es un entretenimiento, no es un juego de likes y de retweets, es un servicio público. El periodismo es un contrato moral con la ciudadanía. El periodista tiene un compromiso con sus lectores, con sus oyentes, con sus televidentes. Y cuando se rompe ese contrato, la sociedad fundamentalmente es la que se queda indefensa ante un flujo interminable de contenidos cuya veracidad es imposible que puedan comprobar. Porque es que es imposible que ustedes puedan comprobar si es cierto o no lo que les llega, la ingente cantidad de contenidos que les llega cada día a su teléfono. Yo hoy quiero hablarles de amenazas, amenazas que pesan sobre nuestro oficio. Evidentemente estamos hablando de las redes sociales, de los mal llamados influencers, pero sobre todo de la estrategia global de desinformación, porque esto no es un accidente. Esto es algo muy pensado por gente que le interesa que estemos como estamos. Es una estrategia global de desinformación que ya empezó en Estados Unidos y que ha penetrado en todos los rincones del mundo. Hemos comprobado cómo ha habido granjas de bots influyendo en procesos electorales en todo el mundo. Bueno, podemos citar países, pero en todo el mundo prácticamente. Pero yo quiero reivindicar desde aquí el periodismo porque sigo creyendo que, a pesar de esta jungla, es la única vía para recuperar un poco el sentido común, la verdad y la capacidad de acción colectiva.
es lógico en este tiempo que la información nos llega a raudales que pudiéramos decir, pues somos más sabios que nunca. Todo lo contrario. Tenemos más información que nunca, pero el conocimiento real se evapora. Tenemos que tener una capacidad extraordinaria para saber discernir, y es un esfuerzo diario. Las redes sociales es cierto que surgieron como un espacio de libertad, de comunicación. Yo lo recuerdo cuando empezaron. Dijeron, no. Las redes sociales van a permitir que se rompa el monopolio de la información. Que el monopolio de la información no esté en unas cuantas manos, que era de los periodistas. Y alguien creía que eso podía ser positivo, y lo creía de buena fe. Pues claro que se ha roto el monopolio. Se ha roto de una manera brutal. Pero eso no se ha roto para bien. Se ha roto para sembrar un caos en el que es muy difícil saber qué es cierto y qué no lo es. Cada día, millones de personas en todo el mundo recibimos mensajes de todas las formas posibles. Vídeos, memes, mensajes cortos, titulares, sensacionalistas. El problema aquí no es la velocidad, sino la ausencia de filtros. Lo que importa no es que sea cierto lo que difundimos, sino que sea atractivo. Lo que le importa a quienes emiten esos mensajes es que les demos un like, porque eso además ellos lo suelen monetizar. Que provoque indignación, que provoque emoción. Lo cierto no de la noticia es muy secundario o simplemente irrelevante. Esto se traduce en un sistema donde la mentira puede circular, y de hecho circula más rápido que la verdad, y donde, como decía antes, el algoritmo es quien premia la viralidad y no la veracidad. Todos tenemos en mente la Dana. La Dana ha sido el mayor ejemplo de desinformación que ha vivido en este país, de la mayor catástrofe natural que hemos sufrido en este siglo. Y ha sido el banco de pruebas de la desinformación, pero yo me atrevería a decir que no solo en España, sino en el mundo. Hemos asistido hay un parking en Bonaire con centenares de muertos que no han podido salir. La Guardia Civil ha mandado buzos. Hemos visto a un influencer echarse de rodillas al barro para hacer un directo y que se le viera que estaba manchado. Hemos conocido cómo se decía que la ropa donada se tira. Hemos asistido a auténticas barbaridades. Con una cantidad de información que hace que sea muy difícil, porque eso despierta emociones, el que nos paremos a comprobar qué hay de cierto en eso. Frente a todo esto, la mayoría de la ciudadanía se siente indefensa. No sabemos a quién creer, no sabemos contrastar, no sabemos dónde buscar las fuentes fiables. Esa indefensión es lo que se pretende con esta estrategia de la desinformación, que forma parte de un fenómeno mucho más amplio, que es eso, una estrategia mundial de la desinformación. Si hacen un poco de memoria reciente, en la masacre, en el genocidio de Israel en Gaza, el ejército de Israel tenía una serie de portavoces, unos que hablaban en castellano, otros en francés, otros en inglés. La manera de transmitir los partes diarios eran verdaderamente una locura. ¿Qué ocurría, sin embargo? Como en el teatro de operaciones no permitían las fuerzas de defensa israelíes que hubiera periodistas internacionales, estos señores facilitaban a todas las cadenas de cada país gratuitamente coordenadas para conectarse cuando quisieran con estos señores. Entonces, claro, una cadena de televisión dice, voy a tener un directo con el teatro de operaciones, pero me voy a conectar a cambio de consumir una información que era absolutamente depravada, interesada y miserable. Todas las cadenas de televisión en este país, exceptuando Televisión Española, se han prestado a ese juego. En el contexto actual, asistimos a un desorden informativo que genera mucha incertidumbre. La desinformación, lógicamente, es el polo opuesto al buen hacer periodístico, al rigor, al contraste de fuentes, a la fundamentación de los contenidos noticiosos. El gran despliegue de redes y las posibilidades de que cualquiera de ustedes puede ser un generador de contenidos, cualquiera, con un teléfono en la mano, no tiene mayor problema. Sin embargo, no cualquiera tiene
el criterio que otorgan las pautas de cómo elaborar una información de calidad, sobre todo una información que pueda ser creíble. Esto deriva en un fenómeno preocupante, que ahora ya se llama infodemia. La información ya es como una pandemia. El exceso de información y de ese tipo de información a nivel internacional ya se conoce como infodemia. Como solución a ese problema de escala global, primero es fundamental la alfabetización mediática, que enseñemos a nuestros niños a saberse manejar en la jungla informativa de las redes sociales. Eso implica que nos dotemos de una serie de habilidades necesarias para saber analizar los mensajes, las intenciones que pueden esconder y, sobre todo, a comprobar que eso que estamos recibiendo es cierto o no es cierto. Hay otra expresión que está haciendo mucha fortuna en este panorama, es infoxicación. Nos intoxicamos con un alimento, con un producto en mal estado, etcétera, etcétera, a nivel orgánico. Pues la infoxicación es que nos intoxicamos con información en mal estado. Se ha popularizado para describir esa sobrecarga informativa a la que estamos sometidos en esta era digital. Nunca antes en la historia una persona promedio había tenido acceso a tal volumen de noticias, actualizaciones y contenidos las 24 horas al día. Paradójicamente, en lugar de traducirse esto en una ciudadanía mejor informada, que sería lógico, decimos, bueno, tenemos tal caudal de información que estamos todos a la última. Pues esta saturación lo que está provocando es fatiga, estrés y desconexión. Hay mucha gente que no quiere saber ya nada, nada. Y eso tampoco es bueno. Muchos usuarios se sienten abrumados por la cantidad de noticias, especialmente cuando muchas son negativas, repetitivas, etcétera, y desconectan, o parcial o totalmente, pero se olvidan. Esta fatiga informativa es un factor externo clave que incide en la confianza. La confianza es fundamental en la relación entre el consumidor de información y el emisor de información, el periodista. Bueno, entendemos que debería ser el periodista. Un usuario abrumado tiende a desconfiar, a volverse cínico o simplemente a evitar las noticias, cerrando el oído a cualquier mensaje, incluso a los fiables. Las encuestas confirman este fenómeno. He repasado unas cuantas. Este es uno de los medios más importantes en este terreno, el Digital News Report. Según el Digital News Report, el 36% de la población mundial, el 36%, admite que procura evitar las noticias con mucha frecuencia, ya sea evitando todas las fuentes informativas o limitando el consumo a muy escasos momentos del día. Esa cifra ha crecido muchísimo en los últimos años. España no es la excepción. En 2024, que es el último año que tenemos datos, un 37% de los españoles declaraba evitar activamente las noticias frente al 29% del año anterior. Es decir, en solo un año eso ha crecido un 8%, que es una barbaridad. 8 puntos que refleja cómo la desconexión informativa va en aumento. Las razones que nos dan los usuarios para esta evasión, la saturación. Hay muchas noticias al cabo del día. Y es cierto, los formatos audiovisuales, por ejemplo, han cambiado mucho. Antes había mucho más tiempo de entretenimiento, sobre todo en las televisiones. Ahora, rara es la banda horaria y rara es la cadena, que de una forma u otra su contenido no es información, con más frivolidad o con menos frivolidad. El impacto anímico negativo, la mayoría de las noticias generan ansiedad, son deprimentes. La falta de confianza, no sabemos si lo que nos cuentan es verdad, o la sensación de impotencia. Las noticias que me cuentan no me permiten cambiar nada. De hecho, en España, un estudio reciente encontró que la primera razón para evitar las noticias es porque no confían en los medios. Y ese es el gran fracaso del periodismo. Del periodismo o de las empresas periodísticas. Vamos a hacer una distinción, efectivamente. Yo no creo que sea del periodismo, pero sí de las empresas que han permitido que ustedes no confíen en los medios, por regla general. Especialmente esa desconfianza está en los medios digitales. La fatiga y la desconfianza se realimentan. Muchos evitan las noticias porque no se fían de ellas y al evitarlas se aíslan más y refuerzan su idea de que no vale la pena perder el tiempo informándose. Esta saturación viene de múltiples fuentes. Medios tradicionales, redes sociales, notificaciones, grupos de WhatsApp. ¡Qué peligro tienen los grupos de WhatsApp! El usuario medio está recibiendo
impactos informativos constantemente. Ya no les voy a decir de los medios, ustedes mismos juzguen los grupos de WhatsApp que tienen, las cosas que les llegan. Pues paso esto que me ha llegado de tal. La inmensa mayoría de las veces son unas trolas como la Catedral de Burgos. Pero nos llegan, y las leemos. La sobreabundancia también provoca que muchas noticias se perciban como efímeras, como triviales. Bueno, pues esto es más de lo mismo. Y ya no le presto mucha más atención. En términos psicológicos, esto provoca que gente que antes era ávida lectora de periódicos, que era lo primero que hacían por la mañana, o de escuchar radio, etcétera, etcétera, ahora confiesa que ya no puede más, que las noticias le producen un agotamiento mental. Esa fatiga tiene un coste de confianza, porque a menudo viene acompañada de desinterés. Según el Digital News Report, el interés por las noticias ha caído muchísimo en pocos años. Menos de la mitad, el 48% de gente a nivel global, dicen tener interés extremo o muy alto por las noticias. En 2017 era del 63%. Estamos hablando de 15 puntos, de una caída de 15 puntos. En España el desplome es todavía mayor. En 6 años la proporción de españoles muy interesados por las noticias bajó del 55% al 33%. En Argentina, por ejemplo, cayó del 77 al 43 en el mismo periodo. En conclusión, la sobrecarga informativa y la fatiga del usuario constituyen una causa externa muy importante en la pérdida de confianza en los medios. Un público saturado es un público menos atento, más desconfiado. Abordar esta causa requeriría profundos cambios de estrategia en los medios. Yo digo que aquí menos puede ser más en términos de calidad sobre cantidad. Nos hemos acostumbrado a que tenemos que dar las noticias al minuto, al segundo, 500, 1000 noticias. No es necesario. Si somos medianamente rigurosos, sabemos que el 80% de las noticias que, como tal, estamos emitiendo son de una importancia relativa. Es preferible que nos centremos en ese 20% que sí de verdad, son importantes para la ciudadanía que nos va a ver, que nos va a leer, que nos va a escuchar, y trabajarlas extraordinariamente bien, que en apabullar de noticias sin mucho trabajo por medio. Hablemos de los influencers, decía yo antes. Esas voces que son tan fantásticas, que ganan millonadas, que están en Andorra tributando fuera, que yo me pregunto de qué y sobre qué influencian. Hace 15 días tuvimos una carrera de karts en Granada que hipotecó el centro de la ciudad durante 10 días para correr una competición patrocinada con un pastizal por un montón de empresas en las que los pilotos y las pilotos eran influencers. Influencers. Y yo me preguntaba que sobre qué influían. Estos chicos y estas chicas, yo no sé si tuvisteis la oportunidad de verlos en la tele, porque salió en muchas cadenas, eran chicos y chicas que es que hablaban con faltas de ortografía. Vamos a ver, pero oiga, usted, de verdad, ¿de qué es conocedor lo suficiente como para influir en el resto de la gente? Bueno, pues ese ahora mismo es el universo. Y entonces, esas voces tienen millones de seguidores, millones de chicos y chicas que confían plenamente en ellas, que nos han dicho barbaridades, literalmente barbaridades, pero que se siguen como el Evangelio. Algunos son honestos y legítimos, claro, porque tienen un bagaje profesional, de formación, etcétera, que evidentemente sí les permitiría tener esa categoría de influencers. Pero el problema surge cuando la autoridad se confunde con la popularidad. Un influencer puede acumular millones de seguidores. Sus palabras pueden tener un alcance que ningún periódico serio alcanza en su tirada. Y sin embargo, su formación, su criterio y su responsabilidad informativa son nulos, absolutamente nulos. Este fenómeno contribuye a que ustedes duden de las fuentes serias y que se abra un espacio gigantesco para la propagación de noticias falsas, teorías conspirativas,
rumores interesados, la vacuna tiene un chip, la Tierra es plana, en fin. Un tuit viral de un influencer puede provocar más alarma que un artículo de investigación de un periodista experimentado. Lo hemos comprobado. Y lo que debería ser excepcional, es decir, la alarma, la reflexión, la información crítica, se convierte en rutina que desgasta la confianza ciudadana. Si queremos comprender la dimensión de la amenaza, deberíamos mirar más allá de nuestras fronteras. Esto empieza en Estados Unidos con un tipo brillante, tremendamente inteligente, que se llama Steve Bannon, que ha promovido lo que podríamos llamar la estrategia de intoxicación informativa global. No se trata de errores aislados, de malas prácticas, se trata de un plan deliberado para confundir, dividir y debilitar la sociedad. Esto tiene un objetivo, y es que es muy fácil así controlar literalmente, económica y políticamente el mundo. Y de esto se trata, ¿eh? Bannon entendió que si la población duda de todo, pierde la capacidad de organizarse, de reaccionar y de exigir responsabilidad a los poderes establecidos. Ahora mismo es el asesor de Milei. Milei acaba de ganar sorprendentemente las elecciones de medio mandato en Argentina. Y no sé si ustedes habrán reparado en que ganó el domingo, estamos a jueves, ayer presentó su reforma laboral. Ayer. ¿Saben qué contempla esa reforma laboral? Una jornada laboral de 12 horas, el no pago de las horas extraordinarias, el no pago de la indemnización por despido. Así de sencillo. Eso es lo que está detrás de esa estrategia. No se queda en Estados Unidos, lógicamente, se exporta, se adapta a otros países, llega a Europa, llega a España. Lo hace normalmente a través de las redes sociales, de los canales digitales, de mensajes que parecen casuales, pero que tienen un objetivo muy concreto, y es desarmar a la ciudadanía. La propagación de rumores y de falsedades es una característica inherente al ser humano. Pero con la llegada de Internet, su alcance se ha disparado. La velocidad, la difusión, la viralización aumentan exponencialmente y multiplican el número de desinformadores y su accesibilidad. Las informaciones falsas tienen una mayor probabilidad de volverse virales en las redes, donde miles de seguidores las validan, las comentan, generan el efecto multiplicador. Nos dice, por ejemplo, un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es uno de los centros universitarios más prestigiosos del mundo, que las fake news, las noticias falsas, son un 70% más propensas a ser compartidas y a viralizarse que la información verídica, con mayor impacto aún en contenidos de política que en temas de terrorismo, desastres naturales, ciencia, leyendas urbanas o información financiera. Además, incluso cuando se proporciona información corregida o desmentidos a noticias falsas, las personas siguen tendiendo a creer más en la información errónea que en la rectificación. Por eso, el generar contenidos falsos es ahora mismo un extraordinario negocio. Ahora mismo nos estamos enfrentando a un fenómeno ampliamente discutido, la posverdad, que lo habrán escuchado muchas veces. Dice la Real Academia que la posverdad es información o afirmaciones que no se basan en hechos objetivos, sino que apelan a emociones, a creencias o a deseos del público. Una noción que se relaciona estrechamente con la de la desinformación y que conlleva consecuencias profundas en la manera en que percibimos la realidad. La posverdad no solo implica la ignorancia o el menosprecio de la verdad objetiva, sino que socava conceptos fundamentales como la imparcialidad, el contraste de la información y el respeto a evidencias científicas. Se relaciona con fenómenos como la mentira, la ignorancia, la desinformación y el populismo, que caracterizan a las redes sociales, donde se propagan ideas falsas sobre temáticas importantes. Tuvimos el ejemplo máximo, yo creo, que con el COVID-19 o el cambio climático. ¿Cuántas barbaridades no habrán leído y escuchado sobre ambas cosas? Que quizá a ustedes les parecen barbaridades, pero que a millones de personas les parecen el Evangelio. Este fenómeno ha conducido a la normalización de la distorsión y a la manipulación de la información, lo que genera un clima de desconfianza generalizada tanto en los medios
como en las personas que la comparten. La posverdad es un fenómeno muy complejo que refleja una disminución de la confianza en la verdad objetiva y la proliferación de la información manipulada. Esto plantea desafíos muy significativos para la sociedad contemporánea y subraya la necesidad urgente, como decía yo antes, de promover la alfabetización mediática, pensamiento crítico, que seamos capaces de distinguir, que seamos capaces de combatir. Yo sé que es un esfuerzo añadido. Eso antes no nos lo exigían. Antes abríamos un periódico y sabiendo un poco la línea editorial que tenía el periódico, podíamos leer el periódico perfectamente, aunque fuera la antítesis de lo que nosotros pensábamos, porque vuelvo a lo mismo, los hechos eran sagrados. Ahora no lo son. En términos de control informativo, no hay que olvidar que cuando navegamos en las redes sociales y damos clic a un botón de me gusta, deberíamos pensar en las potenciales implicaciones de ese gesto. Las plataformas utilizan algoritmos para filtrar y priorizar el contenido de cada usuario, de cada uno de nosotros, basándose en indicadores como el comportamiento en la visualización, en las preferencias del contenido, y consiguen una cantidad de información sobre nosotros que es mucho mayor de la que podemos imaginar para utilizarla en su beneficio. Nosotros estamos permitiendo que negocien con nuestros datos de una manera gratuita, inconsciente, de una manera generosa, que yo me atrevería a decir que le estamos haciendo el caldo gordo a esta gente. Investigadores de la Universidad de Cambridge descubrieron que los gustos de cada usuario en su cuenta de Facebook, fíjense, revelan más sobre su personalidad que las opiniones de sus amigos o de sus familiares. Y Facebook lo aprovecha. El estudio contó con la participación de más de 80.000 voluntarios y analizó las páginas que les gustaban a los usuarios de Facebook. Y encontraba relaciones entre los me gusta que dábamos nosotros y rasgos de personalidad específicos. Aquellos que manifiestan me gusta a las páginas de Wikipedia, por ejemplo, pues son más reservados. Los aficionados a la música, al rhythm and blues, son más organizados. Se estimaba que para obtener una imagen precisa de la personalidad de una persona, más o menos, la aplicación necesitaba analizar aproximadamente 10 me gustas para conocerla también como un amigo, 70 me gustas para conocerla como un vecino, 150 para conocerla como un familiar y 300, con solo 300 me gusta, Facebook nos conoce más que nuestra pareja. Analicen cuántos me gusta han dado ustedes en Facebook últimamente y ya verán que tenemos de pareja a Zuckerberg. Uno de los investigadores que lideró ese estudio dice que nuestros gustos ya no están solo disponibles para nuestros amigos, sino también para nuestros enemigos y que deberíamos ser mucho más cautelosos de lo que somos con nuestros clics. A través de los cookies, ¿eso acepta cookies? Y digamos que sí, inmediatamente para poder seguir leyendo. Bueno, pues lo que estamos haciendo es darle a la red un caudal de información sobre nosotros con la que la red va a comerciar. Se llaman cámaras de eco y ahí los sesgos de confirmación refuerzan la percepción de información alineada con las creencias y los intereses personales. Y ahí la desinformación, valiéndose de la automatización, aprovecha esta dinámica para generar un constante flujo de contenidos absolutamente imprecisos. En España estamos viendo los efectos de esa dinámica. Polarización extrema, enfrentamientos artificiales, bulos sobre todo, desde la política hasta la salud pública. La población termina desconfiando de cualquier fuente, incluso de aquellas que siguen criterios de rigor y de ética periodística. En la paradoja del tiempo en que vivimos, cuanta más información tenemos, menos sabemos realmente. Hoy podemos asegurar que España es uno de los países más polarizados y donde más desinformación se produce. Es verdad que tenemos algunos medios sólidos, periodistas de enorme prestigio y tradición, pero también tenemos redes múltiples que elevan a la máxima expresión rumores, mensajes de odio y manipulaciones. Es España, nuestro país, un claro ejemplo de la preocupación ciudadana por este fenómeno. El Digital News Report, lo vuelvo a citar, dice que nuestro país está entre los 10 del mundo con mayor nivel de preocupación por la desinformación en Internet. El año pasado, que es el último en el que tenemos datos,
7 de cada 10 españoles encuestados dijo dudar de la veracidad de cualquier contenido online, en franco aumento respecto al año anterior, que era del 64%. Esto supera con mucho la media global, que es del 59%, y se concentra especialmente en quienes se interesan y confían en las noticias serias, que ya no saben dónde encontrarlas. El 87% están preocupados por los bulos. Es decir, las personas más informadas son a la vez las más conscientes de la desinformación. La difusión masiva de bulos tiene consecuencias directas sobre la confianza, porque su circulación conduce al incremento de la desconfianza de los ciudadanos hacia la información que reciben. Y además intoxican el debate público, de tal manera que cualquier información veraz puede ser fácilmente desacreditada acusándola de fake news. Líderes populistas han explotado ese ambiente para atacar a la prensa, llamémosla seria, al existir ejemplos reales de noticias falsas circulando. Les resulta más fácil convencer a su base de que también las noticias incómodas publicadas por periódicos reconocidos podrían ser mentira. Claro, esta mañana hemos escuchado nada menos que en una comisión de investigación en el Senado, en la que comparecía el presidente del Gobierno, preguntarles por titulares de Objective. Objective es un auténtico panfleto, literalmente creado para generar desinformación. Y está comprobado por activa y por pasiva, hasta incluso con tesis doctorales. Pues en el Senado se cita a Objective como un elemento de prueba para interpelar a todo un presidente del Gobierno. A ver, esto hace unos años hubiera sido absolutamente impensable, increíble. Bueno, pues hoy ocurre. La credibilidad otorgada a los bulos puede provocar consecuencias adversas, eso es obvio, intoxicar el debate público y deteriorar la credibilidad en las principales instituciones públicas y sociales. ¿Qué es que este es el fin último? Deteriorar la credibilidad en las principales instituciones políticas y sociales. En otras palabras, las noticias falsas no son gratuitas, contribuyen a socavar la confianza en la democracia misma, que ese es el fin. Lo vemos en la política, lo vemos en la salud, lo vemos en la economía. La dificultad de discernir entre lo verdadero y lo falso mina enormemente la confianza social. ¿Qué es el pegamento de cualquier democracia? Sin confianza, el debate público se vuelve absolutamente imposible. Y en España el panorama es particularmente alarmante. Según los últimos estudios disponibles, tan solo 1 de cada 3 españoles confía en la mayoría de las noticias que recibe, y cada vez un mayor porcentaje creciente de ciudadanos opta activamente por evitar consumir noticias debido a la fatiga informativa. A ver, es cierto que no todo es culpa de los medios, que no todo el fenómeno de evitación de noticias queda dentro del campo de juego de nuestra industria. La proliferación masiva de plataformas digitales y de redes sociales agrava la crisis. Pero sobre todo lo que la agrava es la presión económica generada por la caída de ingresos publicitarios tradicionales. Lo que siempre veíamos como la publicidad es fundamental para que un medio de comunicación pueda tener una solidez informativa lo suficientemente sólida como para poder tener redacciones y para poder tener el tiempo necesario para generar un producto de calidad. Esa calidad periodística ha disminuido como consecuencia de esta caída publicitaria, generando una percepción de falta de rigor, de superficialidad, de parcialidad de las noticias, de degradación de los contenidos. Los medios tampoco son inocentes en la polarización política que estamos viviendo en nuestro país y que incide profundamente en la manera de que ustedes perciben los medios. En entornos tan polarizados como el nuestro y el de algunos países latinoamericanos, los medios ofrecen una información que refuerza nuestra propia creencia ideológica, rechazando automáticamente casi cualquier fuente que perciban como contraria a nuestra posición. Eso tampoco pasaba hace tanto tiempo. Nos podíamos leer un periódico o 2 periódicos y hacernos una idea de cómo pensaban unos, cómo pensaban otros. Ahora no. Ahora esas cámaras de eco mediáticas, las audiencias consumen información absolutamente parcializada, minando todavía más la confianza general en el periodismo. Yo quiero decirles que el periodismo cumple un papel esencial en las sociedades democráticas.
debería ser el principal canal a través del cual los ciudadanos se informaran sobre asuntos públicos, tomaran decisiones políticas basadas en información rigurosa y participaran activamente en la vida cívica. Por tanto, una crisis de credibilidad de los medios como la que estamos viviendo repercute directamente en la calidad de la democracia. Yo al menos lo veo así, erosionando la base informativa sobre la cual sustentamos el debate político y la toma de decisiones. La industria periodística, muy especialmente la prensa escrita, está atravesando una crisis enorme en su modelo de negocio desde hace más de una década. La disrupción digital redujo dramáticamente los ingresos en la venta de ejemplares por publicidad tradicional, llevando los recortes de personal, el cierre de las delegaciones, la disminución de las inversiones en investigación a un periodismo con menos recursos. Para que ustedes se hagan una idea, el Diario Ideal está planteándose dejar de salir en papel. Y en muy poquito tiempo, el Diario Ideal va a salir en papel 3 días a la semana. ¿Se imaginan esto? ¿Se imaginaban algo así? ¿Que fuera algo así posible hace 20 años? ¿Hace 10 años? Pues estamos en ese punto. Esta precarización tiene un impacto directo sobre la calidad del contenido que los medios ofrecemos. Muchos lectores perciben que el periodismo de hoy ya no alcanza los estándares de profundidad y precisión que tenía no hace tanto tiempo. Los informes internacionales reconocen que la incertidumbre financiera es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector. Y la confluencia de todo esto forma un círculo vicioso. La caída de ingresos lleva a contenidos de menor calidad, menos periodistas cubren más temas con menos tiempo para cada reportaje, lo que hace que la gente valore menos esos medios y quizá deje de pagar por ellos, que al final es a lo que vamos, o de visitarlos. Y claro, si no los visitas digitalmente, también les estás recortando sus ingresos. En 2023 los datos mostraban que el modesto crecimiento que habían logrado las suscripciones digitales se estaba estancando, en parte porque muchos usuarios no encontraban suficiente valor diferencial en la oferta noticiosa. La gratuidad, entre comillas, pónganlo entre comillas lo de la gratuidad, de la información en Internet ha puesto a los medios en una posición muy difícil. Competir por clics con autores nativos digitales, redes sociales, eso es muy difícil. Y ante la caída de ingresos, algunos optaron por abaratar costes. Reduzco la redacción, reduzco contenidos, voy más a agencias, a notas de prensa, a la inteligencia artificial. Y entonces tú no aportas valor a la información. Estas medidas pueden mantener la productividad a costa de la diferenciación y de la calidad. Un periodista sobrecargado, ¿verdad, Encarni?, difícilmente investigará a fondo o verificará cualquier dato. ¿Verdad, José Manuel? El resultado a ojos del público es un periodismo más superficial, más propenso a errores. Si el lector encuentra coberturas pobres con frecuencia, su confianza decae. El decano de la Escuela de Periodismo de Columbia, que es una de las más importantes del mundo, en una reciente conferencia decía que la crisis del periodismo, de nuestro modelo de negocio periodístico, ha dañado precisamente al segmento más confiable de la población. Esto también ha forzado a los medios a buscar ingresos por vías que pueden comprometer la confianza. Contenidos patrocinados, mimetizados como periodismo, es decir, cosas que encontramos en las páginas de un periódico o en un digital que pensamos que son información, pero no lo son. No lo son. Es un contenido pagado por una empresa, por quien sea, porque tiene interés en que se publique y que nosotros lo consumamos como si fuera una información periodística, cuando es una información de parte. Si un lector descubre que un supuesto artículo en realidad era una pieza publicitaria de pago, siente que ese medio lo ha traicionado su confianza. Y por lo tanto, vamos mal. En definitiva, los problemas financieros colocan a los medios en una situación de compromiso permanente entre sobrevivir económicamente y servir al público con calidad. Frente a este panorama, yo quiero decir con claridad que el periodismo sigue siendo la única garantía de veracidad y de control ciudadano. Yo voy a seguir reivindicando el periodismo, ya sé que no estamos en nuestros mejores momentos. No hace muchos años, cuando se hacían las estadísticas del CIS sobre qué profesiones eran las más valoradas por la ciudadanía, el periodismo siempre figuraba entre las 3, 4, 5 primeras.
Ahora no les cuento, no les cuento cómo va eso. El periodismo de calidad tiene que hacer 3 cosas fundamentales. Verificar los hechos, no publicar rumores ni repetir mensajes virales. Explicar el contexto. Tenemos que ayudar a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a entender la complejidad de los problemas que están detrás de una información, desde la política hasta la ciencia. Eso te obliga a trabajar más. Y el periodismo se responsabiliza ante los ciudadanos. Quienes hacemos periodismo, por lo menos en una determinada escuela, sabemos que cuando se enciende el piloto rojo del estudio o cuando enviamos nuestra crónica, nuestra columna, somos responsables de lo que decimos ante muchísima gente. Está nuestra firma, está nuestra cara. Damos la cara. Un periodista sabe que su palabra tiene consecuencias. Y si no lo sabe, no es periodista. Y si no lo sabe, no es un buen periodista. Y por lo tanto, actuar con ética es fundamental. Decía Richard Kapuscinski, que era uno de los grandes maestros del periodismo del siglo XX, hablando de la ética, que un periodista, una mala persona, no puede ser un buen periodista. Y llevaba razón. Una mala persona no puede ser un buen periodista. Será otra cosa, pero no un buen periodista. Porque un buen periodista tiene que responder ante sus lectores con la veracidad, con la responsabilidad del contenido que está poniendo en antena. Y cuando opina también, no está mal opinar. Eso es que, no. Lo que hay que hacer es distinguir entre la información y la opinión. Muchas veces a los periodistas que hemos tenido una cierta trayectoria, nuestros lectores, nuestros oyentes, nos pedían que nos posicionáramos. Lo que nunca hemos hecho ha sido confundir la opinión con la información. Jamás. Sin estos pilares, cualquier información se convierte en ruido y los ciudadanos se quedan a merced de quienes quieren manipularlos. Por eso la credibilidad, a la que yo aludo en el título de esta charla, no es un lujo ni una estrategia de marketing, es la columna vertebral de la democracia. A pesar del ruido hay esperanza. He sido muy negativo, vamos, van a salir de aquí llorando, me dicen, ya no voy a leer un periódico en mi puñetera vida. No, hay esperanza. La credibilidad se defiende cada día en redacciones y se sigue defendiendo en reportajes, en entrevistas, en investigaciones que exponen casos de corrupción, injusticias, mentiras. Cada periodista que trabaja con rigor y compromiso es un baluarte contra la desinformación y un punto de luz en este marasmo de confusión. Pero también les digo, la defensa de la verdad no solo es tarea de los periodistas. Ustedes también tienen una responsabilidad en discernir, en contrastar, en exigir fuentes confiables y en no dejarse arrastrar por titulares sensacionalistas. Este es un trabajo compartido entre nosotros, que debemos darle un producto absolutamente impecable, y ustedes, que tienen que exigírnoslo y tienen que exiliar a los medios que no se lo den. Solo así vamos a poder reconstruir un ecosistema informativo sano. Quiero dejarles ya en la recta final algunas herramientas para que cada uno de ustedes pueda combatir esa desinformación. En primer lugar, prestemos mucha atención a los titulares diseñados para generar interacción, un clic rápido, sin tener en cuenta el contenido ni la veracidad. ¿Cuántas veces hemos dado un clic por un titular? Muchas, ¿verdad? A lo mejor no hemos leído el cuerpo de la noticia. Es importante que vayamos más allá de los titulares sensacionalistas y demos contenido, fundamentalmente demos prioridad al contenido sobre el sensacionalismo. Una de las mejores formas de identificar si un contenido es desinformación es prestar atención al tipo de lenguaje que se utiliza. Debemos ser muy cautelosos en las noticias cargadas de emoción, porque normalmente las noticias tienen que ser muy... El periodismo serio es muy escueto y es muy aséptico, porque los hechos son los que son. Si vamos a apelar a la emoción del lector, pretendemos otra cosa que informarle. El lenguaje engañoso y las afirmaciones vagas se utilizan con frecuencia para confundir. Es preferible fuentes claras
y objetivas, con hechos comprobables, que emociones que son mucho más fácilmente manipulables. Es fundamental que le demos prioridad a las noticias que proceden de fuentes creíbles, con prácticas transparentes, especialmente en un contexto de creciente injerencia extranjera y campañas de desinformación dirigidas contra los sistemas democráticos. Tomar medidas proactivas para comprobar la veracidad de una noticia antes de compartirla, especialmente en redes sociales. Sean muy rigurosos en eso. Cuando vayan a compartir una información, háganlo solamente cuando tengan la seguridad de que esa información que ustedes han leído, pueden que nos engañen, obviamente, pero que ustedes están convencidos de que esa es una información veraz. Contribuir a la difusión de contenidos que han sido verificados por organizaciones de verificación de datos si tienen dudas. Muy importante hacer una pausa antes de compartir contenido, como les decía, sobre todo en redes sociales. Y sobre todo, fomentemos una cultura de pensamiento crítico. Es recomendable que seamos escépticos, que incluso ante informaciones que tienen toda la pinta de que sean buenas, que seamos muy escépticos, que verifiquemos independientemente de la información para reducir las narrativas manipuladoras. Yo quiero cerrar esta charla con un mensaje de esperanza y de responsabilidad. El periodismo está en la UCI, pero goza de una malísima buena salud. No está muerto, y yo creo que la verdad tampoco está perdida, pero sí es cierto que creo que requiere de nuestra defensa colectiva. Si queremos una sociedad libre, informada y capaz de actuar frente a todos los problemas que tenemos, no hay más remedio que apoyar el periodismo serio, cuestionar la información que nos llega y no resignarnos ante los bulos. Cada vez que verificamos, que buscamos una fuente o que preguntamos a un profesional, estamos protegiendo nuestra propia libertad. Recuerden, un ciudadano informado es un ciudadano poderoso. Una sociedad que duda de todo, sin criterio ni referencia, es una sociedad indefensa. Pero cada vez que defendemos la credibilidad del periodismo, cada vez que valoramos la verdad sobre el ruido, estamos contribuyendo a un mundo más justo, más seguro y más humano. Así que salgamos a la calle, debatamos en casa, enseñemos a nuestros hijos a que se cuestionen todo y a que verifiquen todo, apoyemos a los medios que cumplen con su deber, que los hay, y sobre todo recordemos esto: sin credibilidad no hay periodismo, pero sin periodismo creíble no hay democracia. Muchas gracias.